Bueno, arrancamos hablando de este nuevo femicidio que hay en Mendoza, son 5 en el año, y queremos comprender un poco más la cultura. Esta mañana lo dialogábamos en el arranque del programa con Ana Belén, porque realmente nos llama muchísimo la atención que estén pasando este tipo de cosas, que se reiteren, que no se termine, y además algunas cuestiones que rodean a los femicidios, ¿no? Estamos hablando del caso de Carla del Souc, que es el más reciente, que conmocionó a Rivadavia, pero también a Mendoza y al país. Por eso, precisamente, es que hemos convocado a una persona que es de nuestra confianza, porque es un criminólogo que habitualmente está al día con estos análisis, con los casos que suceden, y es por eso que queremos hablar ahora con Eduardo Muñoz, que hay que decirlo, es autor de un libro sobre este tipo de hechos, estos hechos criminales. El género de la muerte se llama el libro, del que es coautor junto a Carolina Torres, y que se presentó en Valencia, en la Feria del Libro, en algún momento también. Bueno, tiene toda la experiencia para decirlo, además de su formación. Así que, adelante, buen día, señor Muñoz, un gusto saludarlo. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Gabriel. Excelente, bueno, acá estamos en feriado, gracias por atendernos, y estamos todos medio como golpeados por lo que pasó en Rivadavia, y queremos comprender la mentalidad del femicida. ¿Se puede entender eso? ¿Hay una lógica para desarticularla, no? Y creo que hemos estado golpeados porque han ocurrido dos hechos muy graves prácticamente en simultáneo. Primero, en el barrio San Martín, este hombre que quemó la vivienda de su expareja, sí, y falleció su expareja, su hijo y él unos días después. Y ahora el caso de Carla del Souc en Rivadavia. Es la forma de actuar del femicida es realmente compleja, y no es solamente el acto violento de matar a una mujer, sino que es el eslabón final de una cadena de violencia que culmina en ese acto ya cruel, terrorífico, vandálico y con muchos calificativos. También me parece que hay una cuota de cobardía, ¿no? Porque al intentar acallarla por completo, para siempre, hay un acto de no poder enfrentar la realidad. Se me ocurre eso desde el punto de vista más psicológico. Ninguno de nosotros dos es psicólogo, pero debe ser un componente del caso, ¿no? Tiene que ver, pero también tiene que ver con esa lógica de dominación. Uh-huh. En este caso de Rivadavia, el agresor, una vez que comete el femicidio de Carla, intenta autolesionarse y provocarse la muerte en un suicidio. Uh-huh. Ese suicidio no es un acto de cobardía, ni de valentía, ni de arrebato, sino que es la culminación de ese ciclo de violencia y dejar un mensaje claro. Yo soy tu dueño, y si no estás conmigo no vas a estar con nadie. Y yo voy a decidir si enfrento a la justicia, si tengo condena social o no, y entonces decido autoeliminarme, y acá se terminó todo. Entonces, ese hecho marca también un componente de ese ciclo de violencia que hasta en la muerte intenta ejercer ese poder de dominación sobre la víctima. Claro, es increíble. Y hay otro elemento, esta mañana hablamos acá con Ana Belén Martínez, que es el caso del barrio San Martín, por ejemplo, ¿no? Esto de quemarlo todo, ¿qué hay detrás de ese fuego, no? El uso del fuego, mira, hablamos del uso del fuego y después hablamos sobre el uso del cuchillo, que son dos elementos simbólicos. El uso del fuego, más allá de una primera impresión de querer ocultar pruebas y generarse impunidad porque se ha destruido aquel indicio que pudiera vincularlo con el hecho o que pudiera ser un elemento de prueba para la justicia al momento de enfrentar un juicio, tiene otros componentes que son, con el uso del fuego, es no solamente provocar la muerte, el sufrimiento y el dolor, sino borrar todo aquello que representa la identidad de una persona, como son su vivienda, su hogar, sus pertenencias, sus recuerdos, su entorno
familiar más cercano, y ese acto de terrorismo íntimo, de usar el fuego para aniquilar completamente a la víctima, es un componente de ese círculo de violencia que entiende que también esa posesión de la mujer tiene que ser aniquilada. Terminó la relación y si no estás conmigo te aniquilo y no existís. No existen tus recuerdos, no existe tu familia, no existen tus pertenencias, tus recuerdos más profundos desaparecen. Esa es la lógica con la que el femicida ataca y usa ese elemento que es el fuego tan destructivo. El otro elemento es el cuchillo, como nos decía recién Muñoz, ¿no? El cuchillo que no es tan eficaz como un arma de fuego, hablando en esos términos terribles, pero es así. El arma de fuego mata casi directamente, el cuchillo impone dolor, impone también cierta forma de dominio, es amenazante y bueno, también debe tener una lógica. Sí, el cuchillo, o sea, primero que es un elemento de fácil acceso que cualquiera puede obtener, incluso en el uso doméstico, y tiene una simbología y una ritualización de la violencia, donde cada puñalada tiene un mensaje simbólico y emocional, es controlarte, castigarte o destruirte. Este crimen se construye en la cercanía con cada herida, marcando una intención específica. Y esa intención específica puede ser herir, mutilar y destruir. Entonces, esos elementos y además que el hecho se constituye o se ejecuta en una cercanía, también tiene una descarga emocional de la ira, del odio y de la frustración. Es una forma de castigar y de descargar y generar ese vínculo con la víctima a través de un elemento que causa daño. Bien, más temprano, no sé si me está escuchando. Hola. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Perfecto. Más temprano lo decíamos, ¿no? Cuando ocurren este tipo de situaciones, dicen qué enfermo, ¿no? Se habla constantemente respecto de el estado mental de esa persona. ¿Es verdaderamente una persona enferma? ¿Hay algo que los una a todas estas personas que cometen este tipo de crímenes? Digo, ¿hay un perfil o puede ser cualquier persona que de repente tenga este tipo de ataques o de arranques? ¿Cómo lo podemos definir? Primero, o sea, como un patrón general, creo que hay un gran narcisismo y una carga emocional en estos femicidas de mucha intensidad hacia la víctima, producto de las dinámicas afectivas previas, parejas o exparejas, y también esa dependencia emocional patológica respecto de la víctima. Yo no soy si no estás conmigo. Esas son las características muy generales respecto de el perfil de un femicida que tiene estos métodos. Incluso estas señales de alerta se pueden identificar y no son, digamos, rasgos que aparecen de la noche a la mañana o en abstracto, sino que es la culminación de manifestaciones que progresivamente pueden irse manifestando, como un control emocional de la víctima, un alejamiento respecto de sus afectos o de su familia. Son indicadores que van moldeando esa, digamos, esa construcción que el femicida termina culminando con el acto de la muerte de su pareja o expareja. Ahí hay un dato fundamental de lo que usted está diciendo. Estoy leyendo también el artículo que está ahora en el diario Memo, que es memo.com.ar, en donde también hay citas de su libro que me parecen muy interesantes para que la lean los jueces y fiscales también, ¿no? Que sepan que esto que está diciendo en torno a que se puede predecir la conducta de una persona, por ejemplo, después de que una mujer denuncia maltrato
y a determinada persona, y al que tienen que atender es al tipo, digamos, no tanto a la mujer, sino al tipo, para ver qué tiene adentro y hasta dónde es capaz de seguir, porque la espiral de violencia, cuando la mujer es atacada, termina con la muerte siempre, y es estadístico, no es una ocurrencia, ni es una bandera ideológica. La espiral de violencia no cesa nunca, y es allí cuando la justicia tiene una gran responsabilidad de alejarlo de la mujer, ¿no? De hecho, la hermana de Carla ha hecho un posteo en donde dice la cantidad de veces que nos peleamos porque yo me daba cuenta de lo que pasaba y a vos estabas de alguna manera ciega, como se dice, y seguías en eso y no te das cuenta de lo que pasaba. ¿Por qué no hice más para protegerte? Digo, está esta cuestión que están diciendo de cómo uno se va dando cuenta de las actitudes que tiene y de cómo el entorno también de alguna manera va entendiendo lo que está pasando, pero a veces lo minimizamos tal vez. Exactamente, y eso es lo que se conoce como el círculo de la violencia, donde, bueno, me trató mal, me hizo tal cosa, o me empujó, y bueno, pero va a cambiar, no fue tanto, incluso hasta lo justifican, fui yo que le hice tal cosa para que reaccionara de tal forma, y a veces esos indicadores no son leídos convenientemente por el entorno familiar, que tiene que aportar contención a la víctima, y pasan desapercibidos. Y como les decía al principio, hay una escalada de la violencia que a veces termina en una tragedia. Y como lo decía Gabriel, es muy importante focalizar el tratamiento en el agresor. Este flagelo no termina con la protección de la víctima, sino hay que generarle un tratamiento y medidas de protección al agresor, porque puede terminar la relación con su pareja o expareja, y en este círculo de violencia iniciar una nueva relación con otra persona y generar el mismo patrón de comportamiento, y tal vez no va a ser esta la víctima, va a ser otra. Creo que tenemos mucho por trabajar al respecto, incluso desde la política se vienen generando retrocesos respecto de la visibilización de este flagelo, con políticas anti-woke, o que, digamos, entienden que las cuestiones de género han ido demasiado lejos y que debieran ser tratadas en otro contexto. Entonces, en vez de mejorar lo que ya tenemos, volvemos al principio, donde no teníamos estas herramientas o donde no se había visibilizado el problema. Claro. Es hora de sentarnos y de posicionarnos hacia dónde queremos ir, si copiar modelos o repetir discursos de otros líderes en otros contextos, o realmente enfrentar un problema que lo palpamos, genera víctimas, y no solamente de la persona fallecida, sino de una familia, de un grupo de amigos, de un entorno laboral. Es un problema grave, complejo, que requiere soluciones urgentes y adecuadas a la magnitud del problema en el 2025. Así es, coincido, y ahí está lo que hemos hablado hoy durante toda la mañana, el tema pendular de la Argentina, ir de un extremo al otro sin evolucionar. Y en otra oportunidad, porque se nos acabó el tiempo, hablaremos de los niños que quedan de todas estas relaciones, ¿no? Que también es un tema muy fuerte, porque a todo esto nadie está hablando de los huerfanitos que van quedando después de que el papá mata a la mamá o el novio mata a la novia, ¿no? Gracias, Muñoz, ha sido muy gentil nuevamente. Un abrazo, y el agradecido soy yo por dar visibilidad a estos temas y por generar este debate para poder enriquecer y generar acciones concretas para proteger a las víctimas. Les mando un cariño. Gracias. Hablamos con el criminólogo Eduardo Muñoz.